Ongi etorri Ipuruara. Todo el tema del barro que puedan traer o las... Bueno, yo llevar en el club desde el año 69, luego como utillero los últimos 9 años. Oye, yo he visto todo, yo he visto al Eibar en regional, todos los ascensos de hace 35 años y todo eso, ahí estaba yo metido. Desde entonces era de segundo entrenador, hacía de segundo entrenador, de delegado, ¿no? Como ahora que somos 20. Nos trae muy buenos recuerdos. Es en la temporada 87-88, que es cuando volvimos a subir a segunda división después de 30 años. Aupa Ángel, ¿te acuerdas? Nos conocimos en el 83, en tercera división. ¿Qué te voy a decir? Tú eres el Eibar y en lo humano es que no hay palabras. Mi familia y yo te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Simplemente decirte que disfruta, sigue disfrutando y sigue sintiendo lo que sientes por el Eibar como todos nosotros. Oye, de un montón de cosas que la gente no se da cuenta lo que es. Como digo yo, los utilleros tienen mucho peso en lo que es interior de vestuarios, Es el que más roza con los jugadores. Sí. La gente de confianza, la gente cree que el utillero, el tío de la ropa, el hostia. Oye, cuando un jugador no juega, ¿quién le tiene que animar? ¿Quién está allí en el vestuario? Estás allí, le dices, venga al otro, a ver si vas a esto, ya te vendrá la oportunidad. Pues bueno, mira, la última visita. Está un poquito, va a botar mucho el balón, alguno se va a quejar, ya verás. Pa' excusas, cuando fallan siempre le echan la culpa al campo, ¿ya te acuerdas? Bien, esta L. Muy bien. Para viajar, M, una menos. Hombre, conocí yo cuando era directivo del Eibar y ahora es utillero. Pues es un tío que se ha prestado siempre al Eibar y antes como directivo y ahora pues como empleado y es un incondicional del Eibar, siempre ha sido, y lealtad, en fin, fidelidad al club, esos valores yo creo que... Yo una de las cosas grandes que tengo es que a cualquier sitio que vamos hablen bien del Eibar. Y eso para mí me llena ya con eso. Gracias por todo, Zati. ¡Quédate!